Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, versículo 17 al 19. Mateo 20, del 17 al 19. El tema de hoy se llama El Señor Jesús anuncia por tercera y última vez su muerte. Vamos a hacer una pequeña introducción. Recordamos que en nuestras enseñanzas pasadas hemos visto cómo nos hemos acercado cada vez a los últimos eventos de la vida del Señor Jesús. Hemos visto el cumplimiento de las profecías del Mesías desde su nacimiento. Luego vimos que su ministerio fue iniciando él predicando de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, enseñaba en las sinagogas, sanaba enfermos, echó fuera demonios, le dio de comer a más de 4,000, primero más de 5,000 personas, luego más de 4,000 personas. Y en ese lapso de tiempo el Señor Jesús había sido fiel al Padre al cumplir su voluntad, al cumplir al pie de la letra el plan de Dios. También vimos cómo el Señor Jesús ha ganado enemistades en su caminar. Vemos que estas enemistades, que son enemigos muy influyentes, quieren quitarlo de en medio, quieren quitarle la vida, pero aún así esto es lo que estaba profetizado. Era necesario que así se cumplieran las profecías de estos padecimientos del Señor Jesús, ¿no? Entonces, no solo va a terminar en muerte, porque si no, no habría victoria. El sello de su victoria viene siendo la resurrección del Señor Jesús, que también es otra más de las profecías que se cumplirán al avanzar con las enseñanzas. Entonces vamos a empezar con nuestro texto. Dice Mateo 20, 17 al 19. Leemos, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Estamos viendo cómo el Señor Jesús estaba consciente de la razón por la cual había venido él a este mundo. Él veía que se acercaba el momento de la muerte. Entonces, ¿qué hace? Aparta a sus 12 discípulos y les vuelve a anunciar lo que iba a padecer. Esta es la tercera y la última vez que el Señor Jesús anuncia sus padecimientos. La primera vez, para recordar un poquito, lo hizo en Cesarea de Filipo, cuando el Señor Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y recuerdo que le contestaron los discípulos. Unos dijeron que Juan el Bautista, otros dijeron que Elías, otros que Jeremías o los profetas. Y él les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le respondió inmediatamente: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento, a partir de ese momento, comienza el Señor a decirle a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, que era necesario padecer de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes y de los escribas, y que era necesario ser muerto, pero también resucitar al tercer día. Esto lo podemos ver en Mateo 16, 21, si quieres apuntarlo. Esa fue la primera vez en que sus discípulos fueron conmovidos. ¿Por qué? Porque fue una declaración tan fuerte de parte de su maestro que lo escucharon y quedaron así como que no lo podían creer, ¿no? Fue una noticia muy fuerte y se mostraron en desacuerdo al grado de que Pedro les dijo: Señor, no puede ser esto así. Él quiere reconvenirle. Reconvenirle significa prohibirle, amonestarlo. Señor, no vamos a permitir que pase esto. Dios no quiere que te pase esto. Entonces vemos que Pedro como que creía saber la decisión correcta que se debía tomar. ¿Por qué? Porque un poco atrás el Señor Dios Padre le había revelado que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Pedro creía que como se lo había revelado podía conocer realmente el plan perfecto de Dios, y no era así. El Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo exhorta, lo amonesta también, y le dice: mira, Pedro, tú me eres el tropiezo. Es más, dice algo muy fuerte hasta un lado de Satanás. Muy fuerte lo reprende el Señor y le dice: mira, tú no estás viendo las cosas espirituales,
Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que ellos no entendían lo espiritual, ellos no entendían el plan perfecto de Dios, pero lo que estaban queriendo hacer lo hacían en la carne y no con mala intención. ¿Quién iba a querer que alguien que tú quieres, que tú aprecias, muera? La intención de Pedro y los discípulos era que no pasara por esto, pero ellos no podían ver espiritualmente, no entendían el plan perfecto de Dios. Por eso el Señor Jesús lo reprende inmediatamente. Pero más adelante vemos a Pedro, a Jacobo y a Juan presenciando algo único, algo maravilloso, algo un evento que fue tan hermoso que no puede ser olvidado. Ellos presenciaron la transfiguración del Señor Jesús cuando vino Moisés, vino Elías y el Padre hablando desde el cielo dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Algo único. Más adelante vemos que el Señor Jesús libera a un muchacho que tenía un demonio, lo libera del demonio, y llegando a Galilea se escucha por segunda vez el anuncio de su muerte. Estamos viendo que el Señor iba anunciando su muerte, los iba preparando. Y esta segunda vez está en Mateo 17, 22 y 23. Estando en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera, dice acá, ¿no? Entonces vemos que en esta segunda ocasión que el Señor anuncia esta noticia, ellos se ponen tristes. ¿Y quién no, verdad? Pues obviamente está anunciando que va a morir, que va a ser maltratado, que va a ser de alguna manera ejecutado, pues cómo no se van a poner tristes. Esta segunda vez el Señor pues obviamente anuncia algo tan fuerte que ya ellos empiezan a decir, bueno, ya nos lo dijo una vez atrás, esta es la segunda vez, empiezan a ponerse tristes. Mas hoy podemos observar en este texto de hoy que es la tercera vez que el Señor Jesús anuncia su muerte, y esa tercera vez nos da un poquito más de detalles. Vamos a leer de nuevo, dice Mateo 20, 18, el Hijo del Hombre, este es un título mesiánico del Señor Jesús, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Aquí estamos viendo cómo el Señor Jesús está añadiendo algo más. Dice, y le entregará a los gentiles para que estos gentiles de allá le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, vamos a hacer una comparación de estos tres anuncios sobre el sufrimiento del Señor Jesús en Jerusalén, y nos vamos a dar cuenta que fue progresivamente. El Señor en la primera vez les dijo que era necesario ir y padecer de los escribas, de los religiosos, ¿no? Y que iba a resucitar. La segunda vez le añade que lo iban a matar, ¿sí? Y ellos quedan tristes. Y la tercera vez añade quiénes, específicamente quiénes iban a ser los que lo iban a maltratar, a dañar, a matar, de alguna manera, ¿no? Entonces vemos que dice ya que sería entregado a esos gentiles. Fue lo que estaba añadiendo el Señor Jesús por esta tercera vez. ¿Y quiénes son estos gentiles? ¿A quiénes se referían cuando dijeron será entregado a estos gentiles? Ya vimos que iba a ser muerto por culpa de ¿qué? De estos religiosos, escribas, fariseos, pero ahorita dice, y será entregado a estos gentiles. Se refería a los romanos. Los romanos eran gentiles, ¿ok? Estos romanos eran muy conocidos porque eran crueles. Ellos utilizaban métodos muy crueles para lastimar a las personas, para castigar a las personas. Y ellos utilizaban un látigo romano en el cual era como un instrumento de tortura, pero prácticamente destruía el cuerpo humano. ¿Y por qué destruía el cuerpo humano? Porque tenía, aparte de que eran unas piezas de cuero, en las puntas, donde terminaba la punta, estaba sujetada a unas puntas de hueso y de metal. Y esas puntas de hueso y metal que hacían cuando les pegaban a las personas, laceraban las costillas, laceraban la columna. ¿Qué significa lacerar? Arrancaban, desgarraban. Y el Señor Jesús, que había pasado un poquito antes en Getsemaní, que había orado para que realmente pues esté fuerte para llegar a ese momento, y 3 veces había orado, y él tuvo una hematridosis que era como un sudor de sangre. Esta hematridosis causó más debilidad en la piel. Imagínate cómo habrá sido destrozada las costillas del Señor, cómo habrán sido destrozada la columna del Señor. O sea, fue algo tan fuerte. Ahora, la cita nos dice que iba a ser escarnecido. La cita nos dice que iba a ser escupido. La cita nos dice que iba a ser humillado totalmente, pero que también iba a ser latigado y que también iba a ser crucificado. Su muerte iba a ser a través de una crucifixión. En esos tiempos tenemos que recordar que era lo más fuerte que podía existir, la crucifixión. Era lo más terrible, era despiadado, era doloroso.
Y esto fue lo que el Señor Jesús padeció por nosotros. Y esto nos muestra que el Señor Jesús progresivamente iba anunciándole esto a sus discípulos para que ellos vayan asimilando y no sea de golpe la noticia. Se los fue diciendo 1, 2 y 3 veces, de alguna manera cada vez les ponía un poquito más para que ellos no les cayera de golpe y porrazo, como dicen muchos, ¿no? Sino que fueran asimilándolo de que era necesario que el Señor Jesús pasara por este calvario. En Marcos 10, 32, 34 nos da un poquito más de amplitud y nos dice que los discípulos estaban con temor, que tenían miedo por lo que estaba sucediendo en Jerusalén. O sea, ¿por qué? Porque iban a ir a Jerusalén e iba a ser maltratado, injuriado, iba a ser crucificado, ¿no? Y esta es la razón por la cual Él ha venido a este mundo. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús ha venido a este mundo. Esto estaba profetizado, de algún día tenía que suceder y era el momento. El Señor Jesús no vino a disfrutar de lo que este mundo podía ofrecer. El Señor Jesús no vino a demandar cosas grandes para Él. De hecho, vemos que simplemente nació en un lugar muy pobre, en un pesebre. Dice que ese pesebre significa que era donde le daban de comer y de beber a los animales. Y el Señor Jesús nació en ese lugar donde apestaba a estiércol, a heces fecales. Nosotros nacimos en un lugar limpio, en un lugar que no tenía ni un poco de contaminación, en un lugar tal vez con olores fragantes. Mientras que el Señor Jesús no vino a disfrutar de este mundo, Él vino realmente, nació en ese lugar, la verdad, un establo, se puede decir así, con olores fuertes, sin desinfectar nada. Y no solo eso, creció en el total anonimato. ¿Por qué? Porque creció en Nazaret y todos decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un lugar insignificante en su tiempo. Así que él no creció queriendo ser famoso, estaba en el anonimato. Y a sus 30 años, cuando vino a Juan el Bautista y fue bautizado, inició su ministerio. Él se enfocó en dar alivio a las almas, a los necesitados, dándoles esperanza, dándoles la palabra, sanándolos. O sea, se enfocó en mostrarles el camino al cielo que era Él mismo. Y siempre hizo la voluntad del Padre. Entonces vemos al Señor Jesús que después de aproximadamente 3 años y medio, sus días estaban contados. No terminaría como todos los demás querían que termine, porque cuando Jesús se presentó y lo recibieron como un rey, venía él en su burrito y las palmas, hasta le llaman, creo que domingo de palmas, o sábado de palmas, así le llaman, ¿no? Lo estaban recibiendo, sana en las alturas, hasta el rey. Cuando se presentó, ellos creían que el Señor se iba a coronar como un rey. Y se presentó creyendo ellos que iba a guiar a un ejército de judíos en contra de un imperio romano. Porque era lo que ellos querían, que sean liberados de esta opresión romana. Entonces vemos que el Señor no se presenta y no termina sus días de esa manera. Y obviamente la gente no le responde de la misma manera que cuando lo recibió, sino que ellos estaban gritando, crucifíquenlo. Más tarde, un poco más tarde, crucifíquenlo, estaban gritando. Entonces vemos que fue un total e inesperado y controversial final de parte del Señor Jesús. Los judíos no podían creer esto, trajo controversia entre ellos. No puede ser que el rey, el que nos va a liberar, el que iba a venir a salvarnos, haya terminado de esa manera tan cruel, permitiendo que sus enemigos hiciesen ¿qué? Escarnio de él, hiciesen burla de él, lo hubiesen latigado, lo hubieran humillado. No puede ser que haya terminado de esa manera. Pero sí fue humillado hasta lo sumo, totalmente humillado, y lo llevaron con maltratos hacia su propia muerte, hacia un madero donde iba a ser crucificado. A los ojos del Señor Jesús, para esto había venido al mundo. A los ojos de los judíos no podía ser que haya sido así, no podía ser que un Salvador venga y termine de esta manera. No podía ser que venga a padecer de esta manera. Pero el Señor Jesús lo hizo padecer por nuestros pecados. E Isaías lo profetizó, fue muy claro con la humillación y los sufrimientos del Señor Mesías 750 años antes. Vamos a Isaías, si me pueden acompañar, Isaías capítulo 53.
Isaías capítulo 53, del 1 al 10. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Estamos viendo una profecía muy, muy precisa de lo que iba a pasar con el Mesías, de lo que estaba pasando en ese momento, que el Señor estaba anunciándole a sus discípulos que iba a padecer, que iba a ser injuriado, que iba a ser escupido, que iba a ser maltratado y que iba a ser muerto por causa de los escribas a manos de los gentiles, que eran los romanos. Aunque sus discípulos no comprendían esto, aunque ellos conocían esta profecía, no lo comprendían. ¿Por qué? Porque decían, no puede ser que tenga que morir de una manera tan cruel. No puede ser que no se defienda, que no haya luchado, que no pelee. Pero ellos, algún tiempo más adelante, ellos iban a entender que para eso vino a la tierra. Que para eso vino, para morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Para justificarnos ante el Padre. Porque era el único que podía justificarnos, era el único que podía soportar el peso de la ira de Dios. Y era necesario que Él viniera para que Él fuera el sacrificio y nosotros podamos llevar esta justificación, pero no solo con su muerte. No solo con su muerte, Él al tercer día tendría que resucitar para vencer así a todos los enemigos y para que pueda darnos esa vida eterna. Entonces vemos que el Señor Jesús se enfrentó con valentía. Él enfrentó con determinación este momento tan fuerte. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 51, si quieres apuntarlo, se cumple donde dice que Él afirma su rostro. O sea, que se llena de coraje para enfrentar su destino. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El Señor estaba cerca de Jerusalén. Él ya estaba terminando su ministerio, sus días habían sido contados ya. Realmente solo estaba a una distancia de llegar a Jerusalén, y el Señor afirma su rostro. ¿Qué es esto? Que realmente se llena de valor y determinación para ir, para continuar, para salvarnos a nosotros. Y esto estaba profetizado en Isaías 50. Isaías 50, versículos 6 y 7 dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me meciaban la barba. Esto significa que le arrancaron la barba. No escondí mi rostro de injurias, o sea, lo humillaron, lo insultaron, lo ofendieron, lo calumniaron, y disputos lo escupieron. Eso significa que lo escupieron. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, o sea, afirmé mi rostro. No puse mi cara de triste y puse así como que no quiero ir, no. Él tomó valor, determinación para seguir, para continuar, para cumplir el plan de Dios y la voluntad de Dios, que era la que Él vino a hacer.
Entonces, dice ya, no puse mi rostro por un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Okay? Entonces, tenemos que entender que el Señor Jesús realmente vino para salvarnos, pero tuvo que padecer todas estas cosas, porque eso es lo que nosotros, como seres humanos condenados, íbamos a padecer, un infierno. El Señor Jesús cargó con ese pecado y padeció por cada uno de nosotros. Y la vida en este mundo es un reto. Es un reto, siempre va a haber momentos donde se tiene que enfrentar uno con valentía, con determinación. Pero la vida del cristiano es aún más complicada, aún es más difícil. Ser cristiano, dicen muchos que es fácil, no es fácil. Es algo muy difícil. Hoy día se vive un evangelio falso, un evangelio diluido, un evangelio cómodo, en el cual solo creemos que el Señor Jesús nos salva por medio de la fe y punto. Y no nos entregamos, no nos sacrificamos, no realmente nos rendimos a Él, rindiendo toda nuestra voluntad a Él. ¿Y qué hacemos? Abusamos de la gracia. Abusamos de la gracia. Lamentablemente, el Señor Jesús debe estar triste y debe estar lamentándose. ¿Por qué? Porque no existe la renuncia de la carne. Muchos creemos que estamos tomando nuestra cruz y lo estamos siguiendo, pero es evidencia en nuestras vidas que estamos en el mundo. Conocemos de Cristo, sabemos de Cristo, vamos a la iglesia, pero vivimos como el mundo. Hacemos lo mismo que el mundo. No rendimos nuestra vida a Cristo. No buscamos la santidad. Confiamos en que Él, cuando estemos muertos, nos va a llevar a su presencia al cielo, pero no confiamos en que Él pueda guiar nuestra vida en este mundo. ¿Por qué? Porque no nos entregamos a Él, no obedecemos su palabra. Y esto es lo que nosotros hoy debemos aprender, que realmente si amamos al Señor Jesús, porque Él nos amó primero en la cruz, que realmente rindamos nuestra vida a Él, que realmente se vea la evidencia que caminamos con Dios, que realmente haya frutos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista, que se vea, que se note. ¿Y qué es esto? Que si yo caminaba con el mundo, ahora camino en sentido contrario al mundo. Y que no nos importa si va a haber injurias, el Señor Jesús padeció más que eso por nosotros. Que no nos importa si nos van a señalar, que no nos importa el que dirán o que nos ofendan, porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros somos extranjeros en este mundo. Y el Señor fue a hacer lugar, porque moradas ahí están. Fue a hacer lugar para cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad, porque vamos a estar con un Dios santo, santo, santo. Así que tenemos que pagar el precio de la cruz. Sabemos que Él pagó por nosotros, pero nosotros tenemos que vivir una vida con valentía, una vida con determinación, como fue la vida de Josué. El Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero le dice: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tú vas a repartir a este pueblo la heredad de la tierra. Entonces, Dios está prometiendo que iba a estar con Josué, así como estuvo con Moisés, pero también está prometiendo que va a estar con nosotros. Porque Él dijo claramente: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero la misión de ellos era conquistar y repartir la tierra. La misión de la iglesia es ser una unidad. Y esa unidad tener ese mismo enfoque. Vivir para Cristo. Vivir como Cristo. Ganar almas para Cristo. Le pide dos cosas: valentía y esfuerzo. El coraje es valentía para no dejarse intimidar, porque van a venir retos a nuestra vida, van a venir circunstancias, van a venir tentaciones. Tenemos que tener esfuerzo, tenemos que tener determinación, que implica constancia y perseverancia, para que podamos llegar a terminar esa misión que nos ha sido delegada, esa carrera que nos ha sido dada. Entonces,
Según de Timoteo 1:7 dice claramente que nosotros los cristianos no nos han dado un espíritu de cobardía. Dice ya, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Dios nos ha redimido del pecado. Dios ahora nos ha hecho hombres y mujeres espirituales con grandes virtudes que son estas: el amor, el poder y el dominio propio. Pero debemos luchar, debemos esforzarnos, debemos tener determinación. ¿Para qué? Para que sigamos esa carrera que nos ha sido delegada, para que la terminemos correctamente. Muchos hoy en día huyen del Evangelio. ¿Por qué? Porque no fueron capaces de resistir una tentación, una prueba, una situación. ¿Y qué hacen? Les da miedo y se alejan. Tienen temor a las demandas que la palabra de Dios nos da. Esfuérzate y sé valiente. Entonces es importante que nosotros tengamos una vida que no evidencie pertenecer al mundo, sino que evidencie pertenecer a Cristo. Somos de Cristo. Que haya evidencia que somos de Él. Porque el que es amigo del mundo es enemigo de Dios, esa es la palabra de Dios. Entonces nosotros sí tenemos enemistad con el mundo, pero no quiere decir que los hagamos a un lado, es nuestro campo misionero. Tenemos que mostrar a Cristo, a través de nosotros, que vean a Cristo, que vean que hay esperanza, que vean que caminamos con Él. Entonces, esto significa que afirmemos nuestro rostro, como lo dice el Señor Jesús cuando estaba yendo a Jerusalén a morir por nosotros. Que pongamos ese como pedernal, dice, ¿no? Que afirmemos nuestro rostro para concluir con valentía la carrera que tenemos por delante. Que sea ese nuestro enfoque. Con eso terminamos nuestra enseñanza, pero aunado a esta carrera está el practicar y recordar el propósito por el cual fue instituido la Santa Cena. Tenemos a veces un concepto erróneo de lo que significa esta Santa Cena, ¿no? Entonces debemos de ver cuál debe ser nuestra actitud correcta ante esta Santa Cena. Y acompáñenme 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, vamos a leer primero del 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. A partir del versículo siguiente, que es el versículo 27 hasta el versículo 34, nos advierte de tomar la Santa Cena indignamente. Dice así, del 27 al 34. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer,
esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no se reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden y cuando yo fuere. ¿Okay? Usted puede explicar esto porque se puede tomar de alguna manera, ¿no? Dice, por ejemplo, lo último que dice que si tienes hambre, comas en tu casa. Voy a explicarlo, no significa literal. ¿Okay? Primero que nada, tenemos que ver que la Santa Cena no trae condenación a nuestras vidas, al contrario, trae bendición. No es castigo, es bendición. En primer lugar, ¿qué nos está pidiendo acá Pablo? Él nos dice que esto lo aprendió del Señor. ¿Okay? El Señor Jesús, ¿qué quiere? Quiere que miremos atrás, no que retrocedamos, sino que miremos atrás. Él quiere que recordemos su muerte. Es difícil recordar la muerte de nuestros seres queridos, nos traen tristezas y todo, ¿no? Hay muchas cosas que vienen a nuestra mente. Pero el Señor Jesús quiere que recordemos su muerte. ¿Por qué quiere que recordemos su muerte? Porque todo lo que tenemos de cristianos se basa en la muerte del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces Él quiere que nosotros recordemos la muerte y por qué lo hizo. Todo lo que vimos hace un rato, Él quiere que lo recordemos cada vez que tengamos esta Santa Cena. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden que una narración de la vida del Señor Jesús no nos va a salvar. Nos va a salvar su muerte. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros lo que nosotros debíamos de pagar. Él se dio de manera voluntaria por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Segundo lugar, ya recordamos, vimos para atrás, recordamos la muerte del Señor Jesús, ahora quiere que veamos hacia adelante. Recuerden que el Señor Jesús no solo murió, sino que resucitó y también ascendió y está a la diestra del Padre, pero hay una promesa. Y esa promesa es que Él va a venir. Y esa promesa es para la iglesia cristiana. Y la iglesia somos nosotros, no el lugar. Nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia, somos ese cuerpo de Cristo. Entonces Él que quiere que recordemos que pronto está su venida, que Él va a regresar por nosotros. Porque recuerden que Él no solo quedó muerto y sepultado, Él resucitó al tercer día. Él ascendió a la diestra del Padre y Él va a venir por nosotros. Tercer lugar, debemos, dice que autoanalizarnos. ¿Esto qué significa? Que debemos de ponernos a cuentas con Dios, que debemos analizar si realmente estamos mal con algún hermano, si hemos ofendido a alguien, de esa manera ofendemos a Dios. Si no estamos haciendo su voluntad de Dios, como dijimos hace un rato, a lo mejor no estamos esforzando, no estamos siendo valientes. Entonces, examinarnos y juzgarnos y pedirle perdón. Dice la palabra de Dios que si tú vienes al Señor confesando tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y para quitar toda maldad. Y eso lo podemos ver en primera de Juan 1:9. Allí está. Entonces, si nosotros confesamos a Dios, Señor, perdóname porque yo hablé mal de fulanito, de menganito, tengo algún problema con sultanito, o también, Señor, porque yo no he vivido conforme a tu palabra, porque yo no me estoy esforzando, me esfuerzo más por las cosas del mundo que son pasajeras que por lo eterno. Entonces te pones a cuentas con Él, le pides perdón y de esa manera, ¿qué va a pasar? Que vas a venir y no va a ser la manera indigna, sino la manera digna, porque ella te va a limpiar y te va a purificar. Cuarto lugar y final, debemos mirar alrededor a la iglesia, no para que nos critiquemos, sino para que seamos esa unidad. El Señor Jesús en Juan 17 dijo que seamos uno como Él y el Padre lo son. Entonces tenemos que unirnos. Acuérdense que Pablo dijo que es un cuerpo, y un cuerpo tiene muchos miembros, y tal vez yo sea el ojo y usted el otro ojo, o yo sea la boca y usted el oído, y así somos parte del mismo cuerpo, que estemos en unidad. Entonces de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener esa unidad en la iglesia, va a haber esa demostración de unidad. Entonces entendemos que la Santa Cena es ¿para qué? Para ponernos a cuentas con el Señor, para estar limpios de pecado, para estar a cuenta con nuestros hermanos. Pero también tenemos que dar gracias, porque el Señor Jesús nos mostró cuando dijo que les dio de beber y dijo gracias, habiendo dado gracias, les dio diciendo bebed de ellas todos. Eso está en Mateo 26. Y lo hizo Él aún sabiendo que iba a padecer todo lo que iba a pasar en la cruz. Entonces tenemos que dar gracias. Así que es tiempo para que nosotros ahorita nos pongamos a cuentas con el Señor, unos 3-4 minutos en silencio, cierran sus ojos,
se ponen a cuentas con Dios, le piden perdón a Dios, le piden que los purifique, que los limpie, y después la hermana va a pasar por los utensilios para que ustedes tomen del jugo que representa el vino y de la galleta que representa el pan, para que continuemos con la Santa Cena, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en oración. Ya oramos, ya estamos limpios porque el Señor nos limpia. Debemos creer que el Señor nos limpia, nos escucha. La palabra dice que venimos al trono de la gracia a recibir misericordia y oportuno socorro. Y eso es verdad. El Señor nos limpia, dimos gracias a Dios por todo y ahora vamos a participar de manera digna, limpios ante Él. ¿Okay? Entonces, cuando estemos comiendo el pan, tenemos que recordar lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Debemos recordar que fue quebrantado, que fue atravesado, golpeado, aplastado por nuestra redención. ¿Sí? Así que comamos recordando esto. Y ahora que tomamos la copa, bebamos, pero recordemos que su sangre fue derramada por nosotros en el Calvario. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Nadie podía tomar tu lugar para hacerlo. Tenías que ser tú, Señor, porque tú vales todo, Señor. Gracias por tu muerte. Gracias por tu resurrección. Y gracias porque vendrás pronto por nosotros, Señor. Ahora tenemos comunión con el Señor. Ahora tenemos comunión entre hermanos. Y vamos a orar por los alimentos que vamos a recibir. Señor, te damos gracias por todo lo que hiciste. Te damos gracias porque siempre nos provees de un lugar donde podamos estar compartiendo de ti, mostrando tu amor. Y que esa demostración de amor como hermanos que tú has derramado en nosotros no se quede en este lugar, Señor, sino que sea derramado por fuera, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de actividades. Bendice los alimentos, Señor, que nunca falten en nuestros hogares. Bendice a los que no tienen, Señor. Y gracias porque siempre nos das de más, Señor. Eres un Dios bondadoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.